Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre aspectos que hacen a la comunicación con el niño y el adolescente y el ciclo vital en el que se encuentra. Cuando estamos en una entrevista con el niño, es imprescindible atender cuestiones como el estilo de comunicación que utiliza el profesional vinculado a tener presente aspectos de lo verbal y lo no verbal y el estilo que propone el niño, si es más activo o inhibido, lo cual dependerá de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. La madurez cognitiva y emocional alcanzada, la entrevista con el niño es diferente. Hay una prevalencia para ver que el ambiente de la entrevista juega un papel importante, tener presente que los ruidos forman parte de la entrevista, así como los llantos, los gritos, el movimiento, la presentación edilicia, la vestimenta que use el pediatra, la presencia de juegos y colores. Veremos que la variable tiempo en la entrevista va a ser diferente. Esperar y reconocer de qué forma nos comunicamos con él y cuáles son los canales que el niño utiliza para expresión de lo que está sintiendo es importante. Por lo mismo, es esperable que nos lleve más tiempo del habitual. Acorde a su madurez y el nivel cognitivo, como decíamos, es importante percibir cómo atiende ese niño. Si se expresa a través de gestos, cómo crea imágenes internas de la realidad, en una situación de enfermedad, aumenta el temor y él mismo puede generar ciertas angustias y cambios en el comportamiento. Acorde a la habilidad del profesional, se promueve una escucha activa, ¿sí? Generando un vínculo de confianza óptimo. El niño va a transmitir cómo vivencia su enfermedad. Tener presente que no es lo mismo hablar con un niño que sobre el niño. El profesional debe tener en cuenta la situación de enfermedad, donde atiende aspectos que se visualizan en la entrevista y pueden obstaculizar la comprensión del niño. Ejemplo, en un caso que haya dolor intenso y la reacción del niño conductual de ese niño. Indagar esos aspectos con los padres va a ser de mucha utilidad. ¿Qué pasa en la casa cuando le duele? Él reacciona así para esclarecer cuál es la conducta de ese niño y ver cómo ayudarlo. La comunicación con los papás es fundamental. El profesional debe evitar las barreras que impiden la comunicación asertiva, evitar prejuicios, sobreentendidos de la situación. Si hay una óptima comunicación, lograremos una buena adherencia terapéutica y probaremos la eficacia del tratamiento indicado y actuaremos en prevención y promoción de salud. Acorde a lo que venimos viendo, cada momento del ciclo evolutivo tiene sus características particulares. El profesional debe conocerlas para poner en juego estrategias de comunicación apropiadas para cada etapa. Vamos a distinguir en el desarrollo del niño etapas evolutivas específicas y veremos algunas de las características fundamentales que deben tener en cuenta al comunicarse con ese niño. Desde el recién nacido hasta los 2 años, al principio, desde que nace, visualizamos la etapa preverbal, donde el llanto es la primordial expresión de comunicación. Los cuidadores principales o la mamá, según la intensidad y duración del mismo, van a decodificar lo que le pasa. Si tiene sueño, si tiene hambre. Hacia los 3 meses se va incorporando el llanto, el lenguaje corporal, el movimiento de brazos y de piernas, junto con la etapa lingüística, que es cuando el niño empieza con los balbuceos, donde se ve el entusiasmo de los cuidadores afines a estimular, ¿no? Esos cuidadores son afines a estimular la mirada, los gestos, las caricias. eh, entonces empieza a vislumbrar el lenguaje. Por ello le llamamos preverbal. Entre los 9 y los 12 meses comienza la etapa lingüística donde el niño responde a su nombre y a consignas sencillas como no, vení, toma, ¿sí? Alrededor del año empieza a imitar palabras de los papás, imitar entonaciones de los papás o del cuidador principal, ¿sí? Luego, alrededor de los 18, sabemos que nombra y señala los objetos y aproximadamente puede decir 10 palabras. Señala partes de su cuerpo si se lo solicitamos. A los 2 años puede formar frases de 2 o 3 palabras y dicen pronombres personales como yo, tú, mío. En esta etapa es primordial, ¿no? Es importantísimo privilegiar la relación médico-padre. Ellos van a poder discriminar sensaciones displacenteras del bebé, pueden transmitir sus propias inseguridades y proporcionar información sobre los cuidados y el tratamiento. Durante la etapa preescolar es bueno evitar el
por el presupuesto, ¿no? O preconcepto de niños pequeños. ¿Por qué decimos eso? A veces llegan a la consulta y hay una ignorancia de ese niño, porque quizás no entienda. Como lo verán, el niño ya está en etapa lingüística y puede comprender a su manera lo que está pasando. Cerca de los 3 años hay un despliegue de verbos por generalización, se manifiesta a través de holofrases, donde una palabra engloba un enunciado. Ejemplo, papa, que es igual a quiero comer. ¿Sí? A los 4 años incorpora el vocabulario, adjetivo y adverbios, ¿no? Y preposiciones en las frases. Comienzan los por qué. La gama verbal se amplía enormemente. Los papás dicen muchas veces que son como esponjas, porque todo lo que ven quieren tocar, todo lo quieren verbalizar, lo repiten, imitan, múltiples cosas. De 4 a 6 años vamos a ver que se da lo que se llama la etapa de socialización. Hoy en día la etapa de socialización tiene un comienzo más temprano. Hay niños de menos de 3 años que ya están en un jardín, en una guardería, que ya comparten con un otro cosas, y eso es significativo en la adquisición de determinadas habilidades comunicacionales. Tener en cuenta que comprenden más de lo que pueden verbalizar y expresan a través de acciones. Rompen cosas o se agreden, o agreden a otros, ¿no? Si están tristes o enojados. Colaborar para que el niño verbalice lo que le sucede es importante. Poder preguntarle, ¿te sentís nervioso o estás enojado? Ser empático. El pensamiento mágico es propio de la etapa. Es donde el niño adjudica las causas y el efecto de lo que le pasa partiendo de conceptos irreales. Por ejemplo, me duele la panza, por eso llueve. O a nivel social, la creencia en el ratón Pérez o los Reyes Magos, ¿sí? Eso lo van a ver más adelante cuando vean niñez. Es importante ir viendo cómo ese pensamiento influye en el vínculo y en cómo piensa el niño. Los medios de comunicación más utilizados son los dibujos. El juego con muñecos se convierte en una oportunidad para recabar información. El niño nos habla a través del juego. Lo hacemos, por ejemplo, mediante esas preguntas. ¿Cómo se llama tu muñeca? ¿Qué le duele? ¿Qué hace fulana cuando le duele? ¿Y tú qué haces? ¿No? En etapa escolar, de 6 a 10 años, vemos que se pone en juego el proceso de adquisición de la lectura y la escritura, y comienzan a aprender matemáticas, comienzan en la etapa de lo operacional concreto. Se da un mayor desarrollo de las capacidades sociales, lingüísticas y afectivas, y el niño se logra poner en palabras sentimientos y emociones que le pasan a él y las puede ver en otros. Por supuesto que no significa que ellos controlen sus emociones. Acorde a la experiencia de ese niño, podemos ver si transitó o no por sucesos vitales estresantes. Muchas veces la reacción a los mismos puede ser desestabilizadora. Tener atención a las manifestaciones no verbales es importante. Es la forma más habitual donde ellos expresan sus emociones. El profesional, acorde a lo que puede ver del niño, mayor dependencia o no, puede contar con él, ¿no? Promover ese rol activo y colaborador de sus propios cuidados, acorde a su madurez cognitiva, incentivando a prácticas preventivas. Ejemplo, puede ser hoy en día las prácticas de prevención de la pandemia, el uso de tapabocas, el taparse la boca al toser, el alcohol en gel. De esa forma, involucrarlo en todo lo que es su tratamiento. En la pubertad, vamos a ver que no son niños, tampoco son adolescentes y tampoco adultos. La pubertad es una etapa asignada por un cúmulo de cambios físicos y sociales, la cual es pertinente que sepan que esos cambios se dan de forma abrupta y vertiginosa. Están expuestos a múltiples duelos a nivel emocional, por ejemplo, de niños grandes, ¿no? De niños grandes en 6º año de primaria a los más chiquitos de secundaria, ¿no? Los padres ya no son los mismos, sobre todo si hay hermanos menores, su cuerpo no es el mismo. Bueno, los cambios físicos referidos al desarrollo sexual, al esquema corporal, a cambios hormonales, pasando de un estado de una potencial sexualidad a la posibilidad de ejercer, ¿no? Esto es muy movilizador.
Bueno, ante la multiplicidad de movimiento dado en esta etapa, veremos que estos cambios no son ni universales ni uniformes. Decimos que la pubertad va de los 11 a los 13 años según la OMS, y realmente hoy en día podemos ver que las fronteras de esta etapa son muy flexibles, y hoy podemos ver que hay niños que presentan estas características de púberes, por ejemplo, forma de vestir, lenguaje, modismos propios de la adolescencia, o podemos ver que aún juegan con muñecos a los 13 años. Depende mucho de la estimulación y medios a los cuales están expuestos diariamente. Entonces es útil tratar al chico en dos sentidos, según cómo se presente, como un niño o como un adolescente, según cómo es lo madurativo de ese chico, cómo lo ven, enfatizando en la independencia del adulto a cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos promover la entrevista sola. Primero vemos cómo viene ese paciente puber, si viene solo, si viene acompañado, y si viene acompañado luego podemos pedir al familiar que se retire, teniendo en cuenta que puede surgir la inhibición estando el familiar o la vergüenza ante ustedes. Por ello es importante que ya tengan preparado un tipo de entrevista semidirigida al inicio, ¿no? Y al inicio con preguntas cortas y opciones claras, desde temas más generales a temas más íntimos. Entonces, actuar en prevención y promoción de salud es importante en esta instancia también. En la adolescencia vamos a ver que continúa el desarrollo de habilidades comunicacionales, se amplía, y en general el vínculo con pares es transversal en esta etapa. Vamos a ver que el adolescente maneja un doble lenguaje, el utilizado con sus pares, cargado de modismos y códigos, y el cotidiano usado por el mundo adulto. Verán que el uso del lenguaje es más restringido y con mayor cantidad de muletillas o palabras y términos de moda. Mantenerse al día en el discurso adolescente es muy difícil para un adulto que no esté muy cerca de ellos. Y si lo está, es importante que sepan que no siempre es necesario utilizar sus modismos. Puede resultar ridículo para el chico y generar rechazo del profesional. Es fundamental establecer una alianza terapéutica donde el adolescente se sienta comprendido y no invadido o juzgado, y el profesional ocupe un lugar de adulto referente. Esa alianza terapéutica, es importante allí hablar de lo que es la confidencialidad. ¿Hasta dónde llega esa confidencialidad? Explicitarla al adolescente. Cuándo se puede, contarle cuándo se puede romper esa confidencialidad, cuándo será necesario avisar al familiar de lo sucedido. Tiene eso que quedar muy claro en el encuadre de la entrevista. Al entablar un vínculo de confianza, debemos tener especial cuidado y evitar situaciones de confrontación que aumenten el conflicto de dependencia-independencia que es propio de la etapa evolutiva. También lo vivencia la familia del adolescente. Entonces, no ponerse ni de un lado ni del otro. Es lo ideal, promoviendo prácticas de cuidado saludable y previniendo en salud, ¿sí? Sabiendo que entrevistar al adolescente tiene que ver con hablar de temas como la sexualidad, el consumo de sustancias, conductas de riesgo, y son una oportunidad para actuar en prevención y promoción. Con los padres podremos observar la dinámica familiar e indagar la historia de desarrollo e historia familiar, así como saber cuánto conocen a ese adolescente, ¿no? De sus vínculos sociales y su educación.